Entonces el debate sobre el capítulo que está viviendo el proyecto de ley de reforma jubilatoria, que ahora, después de la reunión reciente que tuvieron, Partido Colorado y el presidente, se acordó un cuarto intermedio hasta el jueves para evaluar si los cambios acordados con Cabildo Abierto, entre ellos llevar a 20, no 15 como pedían originalmente, pero negociar no 25 sino 20, los mejores 20 para el cálculo. Otra cosa fue desglosar dentro de los acuerdos, si las AFAP podían invertir en el exterior, es decir, tratarlo en paralelo. Y los 7 puntos, en realidad, que le había planteado Cabildo Abierto al Ministerio de Economía y Finanzas. En los hechos, el gran quiebre acá es el cálculo justamente de los 20 años. Si va a igualmente ser una reforma sustentable con este número y no con los 25 que planteaba originalmente el proyecto. Algunos entienden aquí en el panel que es un tema más de egos y posicionamiento político que de cálculo numérico o matemático. ¿Qué opina Vero? Bueno, yo creo que sin duda que hay una cuestión de, yo no diría de egos, pero sí de perfilismos. Me parece entendible que sea así cuando tú tenés a uno de los socios de la coalición, ahora lo veíamos allí en el tape, diciendo que le dieron todo lo que pedía y bueno, vanagloriándose de su excelente negociación. Es lógico que el resto de los socios por lo menos va a presentar algún tipo de reparo. Yo creo que además de lógico, para la gente, para la ciudadanía en general, es beneficioso. Porque el tema de los números me parece que debe ser, más allá de las lecturas políticas que cada uno de nosotros puede hacer, desde el lugar que cada uno se pueda amparar, creo que aquí lo importante es lo económico, porque estamos hablando de una reforma que tiene que ser rentable o más rentable que lo que tenemos. Entonces me parece que allí un ajuste de información, tal vez una nueva comparecencia de algún miembro del Ejecutivo, del equipo económico al Parlamento, no sería mala idea, incluso por lo que tú decías y leías antes de la pausa. Tenemos a un Saldain que es de algún modo el redactor de la reforma, quien debe ser quien conoce más de esos números, que la semana pasada estaba diciendo que este ajuste era inviable. Estos 5 años hacían un cambio importante y explicaba además por qué el equipo económico no lo llevaba. Hoy tenemos un Saldain que lo tiene que llevar porque aparentemente no queda otra opción, diciendo que va a beneficiar a las jubilaciones, aquellas que empataban y algunas superiores. Entonces yo creo que está bueno que se aclare, ¿quiénes van a ser los beneficiados? Son 300 millones lo que de algún modo se resigna con este cambio. 300 millones, y ahí aprovecho a preguntarle al invitado, 300 millones en un contexto de ¿cuánto? ¿Cuánto esta reforma permitiría, no sé si es ahorro la palabra, o por lo menos no gastar con esos ajustes? Porque creo que tampoco es una cifra que quede muy clara, depende a quién se le pregunte. Y también le pregunto si hay convicción del Partido Colorado de que se está aprobando una reforma que se tiene clara, que hay información clara, porque la última vez que usted estuvo aquí, usted decía que no le quedaba claro que no hay jubilaciones que van a estar perdiendo con esta reforma. Y yo creo que estos cambios, dejan menos claro el escenario, por lo menos para quienes no entendemos mucho de números y quisiéramos saber cómo nos va a ir con esta reforma. Es muy buena la pregunta, el tema es hiper complejo. Obviamente cuando uno hace cálculos, los hace sobre casos ya existentes de historias laborales ya cumplidas o terminadas, pero la casuística es enorme, Como tanta gente, digamos, que quiere acceder a una jubilación, le puede dar cálculos distintos. Generalmente se habla de promedios y allí pueden haber algunas diferencias. Cuando se habla de promedios que podría llegar a mejorar, este nuevo cálculo podría llegar a mejorar, hoy estuvimos hace un ratito con el Poder Ejecutivo, puede llegar a mejorar en algunos deciles de ingresos entre un 2 y un 4%. Y eso hay que ver también el nivel, digamos, de contribución de esa persona, su historia laboral, etcétera, etcétera. Entonces, a veces es muy difícil poder tener conclusiones a rajatabla porque está esta situación. Pero tú, Verónica, hacías un análisis, a mi juicio, muy exacto, en la medida de que cuando estamos hablando de números de tanta entidad, ¿de qué estamos hablando? De si no existiera reforma y si existiera y con esta modificación. Exacto, ¿no? sí.
Actualmente el país gasta aproximadamente 11 puntos del producto, aproximadamente entre 6.000 y 6.600 millones de dólares. Lo que se pretende es tratar de parar el ascenso del gasto. Con la reforma se hablaba de 9.6, 9.7 del producto. Con esta modificación se estaría ya sobre el 10, lo que podría llegar a provocar, digamos, una alza permanente luego en los gastos de seguridad social. Porque también hay que ver en el futuro. O sea que ya sería una reforma que no reforma tanto. Bueno, lo que haría la reforma en verdad es parar la suba del déficit, ¿no? Eso es lo que haría la reforma. No habría ahorro desde ese punto de vista, la palabra ahorro no corre. Y entendamos una cosa, los sistemas de seguridad social son todos deficitarios, acá y en todas partes del mundo. El tema es cuántos recursos necesita una sociedad para poner en su seguridad social y cuánto le quita a otras áreas que también son prioritarias, ¿no? Porque si hablamos de la pobreza infantil, que es un tema que nos preocupa a todos, que es un problema que tiene el país, que tiene que retrovertir, bueno, a veces, claro, si tenemos que utilizar muchos más recursos para pagar jubilaciones y pensiones, podemos tener menos recursos para otro tipo de cosas que son hiper importantes. Por eso, yo creo que la posición nuestra es una posición razonable, una posición lógica. Algunos podrán decir, son egos, son esto, lo otro, pero digo, si nosotros hicimos todas nuestras cuentas, ¿no?, sobre la base de los mejores 25 años, vimos al Poder Ejecutivo una y otra vez decirnos que eso era inamovible. Defendimos públicamente esa situación porque entendíamos que la reforma era necesaria. Bueno, creo que nos sentimos con el derecho de decir, bueno, tengamos unos días para poder estudiar esto pormenorizadamente, ver los números del Poder Ejecutivo, ver los números que también puedan surgir del BPS y analizar y tomar una definición. Me parece que es una postura lógica la que está tomando el Partido Colorado, porque lo que más le interesa es que el sistema sea sustentable en el tiempo, y esto implica seguir pagando jubilaciones y pensiones y todas las prestaciones de seguridad social. No queremos poner en riesgo, y de hecho cuando hablamos, alguna gente que dice, bueno, ¿qué sentido tiene discutir una reforma ahora si se vienen las elecciones? Discutámosla dentro de 2, 3 años. Digo, lo único que estamos haciendo es quitándonos margen de maniobra. Cuanto más dilatemos las modificaciones, menos margen de maniobra tenemos. Entonces, pero además si se va achicando esos porcentajes que usted maneja, si se van achicando, dentro de 10 años estamos otra vez discutiendo. Que se termine negociando en un 22. Por eso. ¿Podemos esperar eso, que se termine negociando en un 22 y al final... En materia de negociación política todo es posible. Nosotros lo que queremos poner el énfasis es que acá no se trata de decir, yo quiero 15, yo quiero 20. No, hay que poner arriba de la mesa, a ver, ¿cuánto cuesta 15? ¿Cuánto cuesta 20? ¿Cuánto cuesta 22, 23? ¿No? Y hacerlo de esa manera que obviamente estamos hablando de jubilaciones del futuro de los uruguayos, ¿no? Es un tema importante. Yo creo que encarar este tipo de reformas hablan de una grandeza institucional de quienes deciden llevarlas adelante, propia de o quienes gobernaron o quienes pretenden gobernar y no quienes están basados en cálculos electorales. Por todo lo que mencionó el diputado anteriormente. Se explica solo. Acá los compañeros planteaban si el Partido Colorado con esto quedaba un poco había quedado en desventaja en cuanto a la coalición con el manejo de las negociaciones. Yo creo que al revés. Creo que Cabildo Abierto queda en desventaja a la muestra de la coalición por el manejo de quienes entendemos irresponsable o imprudente. Creo que el Partido Colorado, entiendo lo que usted plantea de, bueno, se están pidiendo 3 días para rever una cuestión que hasta hace un par de días era innegociable. Entiendo lo que dice Fernando, obviamente el Poder Ejecutivo no haría una concesión de este estilo entendiendo que la reforma dejaría de ser sustentable. Me parece totalmente lógico lo que están planteando. ¿Y por qué digo que no creo que el Partido Colorado quede en desventaja frente a la coalición? Porque justamente quienes manejaron mal los tiempos, porque yo estoy convencida de que Cabildo Abierto manejó muy mal los tiempos, no por la negociación en sí misma. El otro día Alfredo hablaba de
de la mano de Yeso. Está muy bien las diferencias, las discrepancias, es una coalición, son partidos políticos, naturalmente van a haber discrepancias. Ahora, la palabra y los tiempos son lo que poderosamente llaman la atención. Y cuando el senador reitera 1, 2, 3 y 4 veces las concesiones que logramos, y termina pareciendo una cuestión de que termina siendo un juego político y no una política de Estado. Porque está muy bien que decían, bueno, así es la política, así son las negociaciones. Bueno, pero esta es la vida de la gente. Esto se trata de jubilaciones. Si hay gente que pretende hacer de esto una cuestión política electoral, bueno, permítanme decirle que para mí están totalmente equivocados. Y yo creo que eso, el votante de la coalición y la ciudadanía en general lo va a juzgar. Por eso no creo que el Partido Colorado esté en desventaja, creo que Cabildo Abierto pasa a estar en desventaja. Depende de la postura que tome el Partido Colorado. Pues el Partido Colorado se olvida que siempre era el escudo de los débiles, entre comillas, ¿tá? Y aprueba esto que, según Saldain, beneficia a las jubilaciones medias y altas, o sea que Cabildo representa a las jubilaciones medias y altas y el gobierno se la lleva, ¿tá? Y ellos lo aceptan. Entonces, vamos a ver si pierde o no pierde el Partido Colorado. El bueno, tema es qué postura ahí van a también ustedes. hay que poner toda la carne, digamos, en el asador, toda la información. Porque las jubilaciones mínimas se mejoran ostensiblemente y en eso no ha habido discusión, porque hasta Simbe, que ha criticado y demás, dice que las jubilaciones mínimas se van a aumentar. ¿No compromete en nada eso? No, Habían... no, sobre No, eso compromete decide otra cosa, que eso- 300 millones por año, $6 por año, ¿de dónde se van a sacar? Bueno, ¿Tá? Si le van a dar 240 a los asentamientos... No, y sería ¿tá? bueno también que Cabildo Abierto nosotros queremos indicara a discutir quién eso. pretende sacárselo. A la caja militar seguro que no. Bueno, pero eso es parte de... Eso es lo que hay que discutir. A veces también no discutimos sobre cuestiones que hacen a la esencia. La reforma tiene cosas muy positivas. ¿Ah? Esto, lo del suplemento solidario, es una cosa muy positiva, porque mejora las jubilaciones mínimas. Que son una vergüenza. En miles de personas, sí, son una vergüenza, y son una vergüenza en los últimos 15 años Sí. y en los últimos Históricamente 20 ha sido o una 30, vergüenza. históricamente. Sí, sí. Entonces digo, tiene cosas muy positivas que son, obviamente, que van a apoyar todos los partidos, porque estoy convencido que el Frente Amplio también va a votar. Tiene otra gran virtud, como la jubilación activa voluntaria, de la cual hemos hablado tanto en este programa, en la cual tuvimos 2 proyectos de ley en ese marco. O sea, tiene cosas muy buenas la reforma. Pero claro, hay cuestiones que generan la controversia y generan, obviamente, la discusión entre los partidos políticos. Yo creo que lo fundamental es transmitirle a la ciudadanía que esto se hace para poder salvar el sistema, para que el sistema siga funcionando. Aquellos que estén pensando en los tiempos electorales, cada uno está en su legítimo derecho de pensar en tiempos electorales, pero nosotros tenemos una responsabilidad, nosotros no podemos solayar esa responsabilidad. No podemos luego dar la cara ante la ciudadanía de decir, ¿saben qué? No vamos a hacer nada, que lo venga a arreglar, que el fato lo arregla el próximo gobierno. Me parece que esa no puede ser una actitud de partidos que entendemos de que el ejercicio de gobierno es justamente la responsabilidad. Diputado, perdón, a veces entiendo la lógica y a veces me pierdo, porque recién usted acaba de decir que el proyecto en sí mismo tenía un montón de cosas buenas, ¿no? Donde justamente si hay algo que no cambiaría, en definitiva, esta puja entre 20 o 25, para calcular los años, sería cómo van a mejorar las jubilaciones más bajas. Entonces, ¿cabe la posibilidad que el Partido Colorado prefiera resignar eso que sería tan bueno para las jubilaciones más bajas solo por no llegar a la negociación de los 20 o los 25? Nosotros primero que no definimos ninguna postura, ¿no? ¿Podrían votar como anunció Cabildo Abierto, algunos artículos sí y no el proyecto entero? Bueno, está dentro de la gama de posibilidades que pueden existir. Perfectamente podemos decidir votar la reforma, votar la mayoría de los artículos y no votar determinados capítulos o determinados artículos. Digo, está dentro de la gama de situaciones que se pueden llegar a dar. Yo, obviamente, no me voy a anticipar a una decisión que tiene que ser de un colectivo y que tiene que ser discutida con información. Eso es lo que nosotros pretendemos. Y yo creo que todavía no hay, o sea, cuando se habla de un principio de acuerdo, bueno, en realidad el acuerdo se da en la coalición. El acuerdo se dio con el Compromiso por el País y el 17 de octubre del año pasado. Sí, bueno, pero ahí es una cuestión semántica, Pero porque el propio senador Marini dice, acordé con el gobierno. No, pero ¿quién es el gobierno entonces? Bueno, pero- ¿Solo el Partido Nacional?
los votos de todos los partidos son necesarios. Si los 13 votos, aunque a Alfredo no le guste mucho nuestro porcentaje, nuestros 13 diputados son fundamentales a la hora de aprobar las leyes del gobierno. Entonces, perdón, Alfredo, te dije. Yo no tengo nada que ver con los 13 votos de ustedes. Fernando, fue Fernando. Era Fernando, él está. Fue Fernando. Pero ya te lo adjudiqué a vos. No me confunda, pará. Pero los 13 diputados son fundamentales. Entonces, nosotros vamos a discutir con racionalidad y queremos lograr un acuerdo. Vamos a tratar de acercar lo máximo las posiciones. No estamos en política, no yo, digamos, el Partido Colorado, desde ayer. Tenemos una historia que nos avala. Así que bueno, estaremos para intentar mejorar lo máximo posible el proyecto de ley. Fernando. Yo creo que acá Conrado estaba diciendo que el déficit son 6.600 millones, ¿no? No, el gasto de seguridad social en el conjunto. Que eso no tiene que ver porque esto es solo jubilaciones, no es el total del gasto. O sea que no podemos tomar ese número porque es el total del gasto en seguridad social y acá estamos hablando solo de jubilaciones. Y no terminás en la discusión entre Llama Maeso y Murro de Murro. nuevo. Sí, por eso. Pero hablar del gasto en seguridad social como un todo, la previsión social integra la seguridad social. remitiéndolo a esto, es un número que no está, porque eso cuesta 11 puntos. Incrementa el déficit en 300 pero millones. cuenta 11 puntos cuesta el total de la seguridad social, no las jubilaciones, y lo que se está reformando son solo las jubilaciones. No sé cuáles son exactamente, ahora no lo tengo, lo tenía el dato, pero no me acuerdo bien, las transferencias por jubilaciones exclusivamente, no a las transferencias totales a la seguridad social, transferencias al BPS. Son importantes, pero no son el número. Yo tengo entendido que esta modificación de 25 a 20 son un 0,38 aproximadamente por ciento del presupuesto del BPS. No, del producto, Claro. del PBI. No sé. Saldain dijo del PBI. Si fueran, sí, pero no sé. Sí, del PBI. Creo que son dos cuentas distintas, pero déjame verificarlo porque creo que son dos cuentas distintas. Una sobre el PBI y otra sobre el gasto total del BPS. Entonces, si uno considera eso y tomando lo que vos decías, baja del 11%, el total de la seguridad social bajaba al 10 Sí. o al 9,5, bajaba con la reforma, y con la de Manini baja al 10, es medio punto el producto. Medio punto son 300 millones, pero cuando se dice 300 millones parece una enormidad, pero estamos 300 millones sobre un total de transferencias que el sistema va a seguir siendo deficitario, va a ser menos deficitario, pero va a tener que seguir poniendo dinero. Sí. Lo que quiero decir es que los números no hay que marear mucho con los números, porque parecen cifras. Menos mal. Bueno, pero. Mareaste a todos. Bueno, maréense si quieren. Pueden marearse o sacar un número. pero Si yo- quieren, 38 el BPS no me cierra ni... si quieren sacar un número, No me sáquenlo, y si no, maréense con los números. No Yo estoy importa. mareado. Yo ya estoy mareada. Bueno, Reconozco. entonces manténganse al margen. Bueno, Si están mareados, no, está bien. mejor. Porque Tomen no una, hay que marearse y estamos mareados. ¿Qué tomen creo un que- antimareo, una pastillita y se van a acomodar. Yo creo que necesitamos. Lo que quiero decir es que se están manejando números y en realidad la reforma, aún con 20 años, va a requerir la necesidad de seguir teniendo transferencias a la seguridad social y va a eventualmente a seguir con el problema del financiamiento de la seguridad social que va a tener que seguir saliendo y del BPS, que va a tener que seguir saliendo de impuestos, de los puntos de IVA y del IAS y de toda la mar en coche. O sea, eso va a seguir poniendo. Lo único que se logra con esto es que no explote la bomba, porque de otra manera le termina como la caja profesional, le queda para un año de presupuesto. Y si no hacen una reforma, no, es lo mismo, la caja profesional. O sea, esto no, en realidad... ¿Es prolongar la agonía o no? Un punto y medio no cambia demasiado. Que haya que poner un poco más de lo que había que poner con la reforma total, en realidad no cambia demasiado. Por eso yo creo que poner hoy un obstáculo y decir, no, ahora hay que ver porque no se financia. No, ya no se financiaba, ya hay que seguir haciendo transferencias. Esto no resuelve todos los problemas de la seguridad social y de la jubilación, no lo resuelve todo. La diferencia entre 9,5 y 11, que es ahí donde está, 9,5, 10, 11,
no cambia demasiado. Pero entonces, ¿por Pero qué es que tú hace tenés una que tener semana en cuenta- el equipo económico decía que sí cambiaba? Y bueno, porque es el modelo que diseñó, y ahí se plantó. Este es el modelo que diseñó, acá me dan los números, y me dan los números. Los números siguen sin dar, porque, como dijiste antes, no hay sistema, El sistema de la seguridad deficitario, social que no eso- sea eso deficitario. está claro. O sea, este va a seguir siendo deficitario, va a ser un poco Lo que menos pasa- lo que deficitario. pasa también- Con la concesión, Fernando. es mejor una reforma con concesiones que una no reforma. La reforma hay que hacerla. Nosotros- Si es medio punto más, medio punto menos, Fernando, déjense hinchar. En algún avancen. momento yo dije que no era que era mejor no tener una no reforma. No, bueno, pero ahora... No, Nosotros pongamos pará. las cosas, no. Bueno, pero vos Nosotros entonces hemos- querés trancar a Cabildo. Hemos hecho una prédica... Está celoso de Cabildo. Constante, hasta en este programa muchas veces, de la necesidad de la reforma. Hasta en campaña electoral, prácticamente el que hablaba todo el tiempo de la reforma de la seguridad social era Sanguinetti, ¿no? Todo el tiempo. Y Totalmente, eso lo totalmente. hicimos No es un de tema manera... de créditos de manera- o de egos No. personales. Es un tema que hay que aprobarla. Es un tema y si hay que hacer alguna te estoy concesión para demostrando aprobarla, el grado hay de- que hacerla. te estoy demostrando el grado de convencimiento que Pero tenemos entonces en denle esto. para adelante. Y tanto convencimiento tenemos que hemos hecho todos los esfuerzos para intentar mejorar el proyecto de ley. Presentando Totalmente de artículos, acuerdo. modificaciones, trabajando Seriamente. muchísimas horas. Seriamente y no Seriamente, chicaneando como y no Cabildo. alardeando, Totalmente de acuerdo. y no trancando Totalmente por lo de que acuerdo. sea. Entonces digo, No, pero creo no que hay empiecen cosas- ahora, entonces. creo ¿Por que qué hay cosas empiezan que hay que ahora? valorar. Entonces, danos el crédito, después de haber hecho todo eso, danos el crédito de poder contar con toda la información, con unos días para poder lograr tener la mejor... Si ya la tenés, lo tenés hoy el número. El mejor proyecto de ley. Lo que pasa es que tú ahora haces esas cuentas, pero lo que no estás teniendo en cuenta es si nosotros incrementamos el déficit, por supuesto que puede ser financiado. El déficit se puede financiar con Se achica algo menos. con endeudamiento. No se incrementa, se achica un poco menos de lo que se puede pensaba financiar, achicar. o sea, ese no es. El problema es de dónde sacamos los recursos y a quién se los sacamos. Entonces las cosas tampoco, 300 millones de dólares más, menos, no. 300 millones de dólares es plata. Es plata acá y es Claro plata que en es el plata. mundo, ¿no? Claro Y que es es plata. plata. Entonces tengamos Pero en mucho cuenta más son eso. 6.600 millones. Vamos a hacer todo el esfuerzo, todo el trabajo que haya que hacer para intentar acercar posiciones y, por supuesto, para votar el proyecto de ley. Que quede totalmente claro Yo no que dudo si hay de algo eso. que el Partido Colorado puso arriba de la mesa... No dudo de eso, pero es que empezás a jugar el nuestro juego de Maniña ahora. Nuestro compromiso es absoluto, absoluto con la ciudadanía, absoluto con la ciudadanía. Y ese fue parte de del compromiso por el país de noviembre del año 2019. Bien, yo me pregunto el día de mañana si la coalición va a hacerse cargo para bien o para mal, como coalición, de lo que pueda llegar a ser esta reforma y la eventual necesidad de retocarla, transformarla, o si ahí va a aparecer Cabildo Abierto diciendo, ¿se acuerdan? Yo dije 15 años del Partido Colorado diciendo yo dije. ¿Cómo visualiza que va a funcionar la cosa? Y visualizo de que las reformas tienen que estar en continua reforma. ¿Por qué? Porque la dinámica en materia de seguridad social es mucho más rápida que otras dinámicas. Entonces, si hay que ir haciendo ajustes, ahora, nosotros lo que no podemos hacer dentro de 5 años es hacer tabla rasa y empezar de vuelta. No, O sea, bueno, si lo hay que anuncia hacer- Frente Amplio en caso de... modificar. Si hay que Modificar. hay que hacer modificaciones, hay que ver cómo funcionan los capítulos. Pero está bien el punto. Eso El se hace. tema de seguridad social es algo que está en constante cambio porque las poblaciones van mutando, los censos los van Es así. demostrando. Pero sabés que antes que me olvide, porque no hemos hablado del tema de las inversiones de las AFAP en el exterior, y me parece que no es un punto menor. Porque no es cierto que no tenga nada que ver con materia de seguridad social. De hecho, ese tema estuvo en la ley 16.713 del año 95, la que reformó el sistema, la que introdujo el sistema mixto. Hay tanta gente escribiendo, disculpe que lo interrumpa, que saquen las AFAP. Hay mucha gente que cree que es lo que en realidad causa el déficit del BPS. ¿Sabés quién no lo hizo? ¿Quién no lo hizo? No lo hizo el Frente Amplio. Y fue el Frente Amplio el que habilitó las AFAP a hacer inversiones en el exterior. Desde el año 2013
se pueden hacer inversiones en activos de los organismos internacionales de crédito y en activos o en bonos del Tesoro de gobiernos extranjeros con alta nota crediticia. Se puede hacer desde el año 2013. ¿Y saben qué pasó? No pasó nada. Se hicieron las inversiones y eso dio mejor rentabilidad que las inversiones locales. Caramba, o sea, yo estoy de acuerdo cuando utilizan el pragmatismo. Está bien, ¿no? está bien. Está bien que reconozca, porque viste que a veces yo creo que el expresidente todo. Mujica fue pragmático. Fue pragmático porque esto sucede en el mundo. Lo que no está bien es la retórica, ¿no? La retórica en contra de las inversiones en el exterior o en contra de las AFAP. Y después cuando pasaron 15 años, las AFAP quedaron. Bueno, pero permitieron les recuerdo, las inversiones a nivel exterior. Pero quien en realidad ahora está pidiendo que eso no pase es Cabildo Abierto, dentro de la coalición. Es la retórica de Cabildo ahora. Y yo tengo para contestar, cuando se habla del interés nacional, el mayor interés nacional es que los trabajadores tengan la mejor rentabilidad en sus cuentas de ahorro. Si nosotros le amputamos esa posibilidad, no estamos defendiendo el interés nacional. Cuando hablamos de qué inversiones tiene el Estado uruguayo en el exterior, no se dice que el Banco Central tiene reservas internacionales por más de 15.000 millones de dólares en el exterior y han pasado todos los gobiernos, ¿no? Algún legislador de algún partido ha dicho toquemos el 10% de las reservas internacionales. Astori pegó el grito en el cielo en su momento. No, esto no se toca porque esto es parte de la credibilidad de nuestro país. Ahora, ¿por qué nunca Cabildo habló de estos 15.000 millones de dólares que tiene el Banco Central en el exterior? ¿Es un tema de soberanía o no soberanía? Y ahora sí plantea un tema de soberanía. Yo creo que está errado el debate, o sea, lo conceptual. Bien. Esto es muy importante para la gente, Pero con límites, pero ¿no? el Partido Por Colorado supuesto. se va a poner, digamos, duro con ese punto. Esta es mi posición personal. Bien. Mi posición personal es... no podemos amputarle a los trabajadores tener la posibilidad de tener una mejor rentabilidad y poder cobrar una mejor rentabilidad. Lo que planteaba Cabildo no es que no se permitiera, es que se tratara al margen. No, primero planteó Que no se permita. que no se Bueno, permita. claro, pero poderlo desglosar después. Bueno, ahora la salida elegante es que se desglose y se Exacto. mande otro proyecto y demás. Bueno, eso lo vamos a discutir también Bien. en la bancada. Mi posición personal es Bien. que esto es un grave error. Si existen límites y garantías, y esto ha funcionado, porque si me dijeran, no funcionó, se perdieron tantos millones de dólares, bueno, ahí sí vamos a discutirlo. Pero esto no pasó. Diputado, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ojalá maximicen el tiempo de análisis y discusión de aquí al jueves. En realidad los apurados Se vota el jueves, el ¿sí o gobierno, sí? ¿no? O sea que esperemos que se termine. No, vamos a hacer finalmente todo para resolver. votar el jueves. Y si no? se dan los plazos, empezar la votación en el plenario el lunes que viene. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias Vamos a a hacer usted. una pausa y ya volvemos. Les recuerdo que